el Santo Evangelio según San Lucas. Aconsejó Jesús: yo les digo que con el dinero sucio se ganen amigos, de modo que cuando se acabe, ellos los reciban en la morada eterna. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho, el que es deshonesto en lo poco es deshonesto en lo mucho. Si con el dinero sucio no han sido de confianza, ¿quién les confiará lo legítimo? Si con el ajeno no han sido de confianza, ¿quién les confiará lo que les pertenece a ustedes? Un empleado no puede estar al servicio de dos señores, porque odiará a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. No pueden estar al servicio de Dios y del dinero. Los fariseos, que eran muy amigos del dinero, oían todo esto y se burlaban de él. Él les dijo: ustedes pasan por justos ante los hombres, pero Dios lo conoce todo por dentro, porque lo que los hombres tienen por grande, Dios lo aborrece. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Ya hoy es sábado de la semana 31 del tiempo ordinario en el calendario de nuestra iglesia, y seguimos y continuamos nosotros la palabra de Dios en una educación sincera para el crecimiento que todos queremos tener como cristianos. Hoy el principio que nos debe guiar, hermanos y hermanas, es el peligro de ser poseídos por lo que poseemos. De eso vamos a estar hablando en la palabra de Dios hoy. Vamos a tener en mente ese principio, el peligro que podemos correr los cristianos cuando podemos ser poseídos por lo que poseemos. La lectura, hermanos y hermanas, nos va a enseñar y nos va a educar en la fe para que nosotros podamos alcanzar el equilibrio necesario que todos debemos de buscar, porque todos nosotros estamos rodeados de cosas materiales. El énfasis lo va a hacer hoy la palabra de Dios en el dinero, como hemos visto en estos últimos días, ¿verdad? Con la astucia del administrador, aquel en la parábola que nos presentó nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a pensar en otras cosas que pueden poseernos. El dinero se enfatiza hoy. Hay otras cosas materiales que nos pueden poseer porque las poseemos. ¿Qué nos está pidiendo Jesús que hagamos con todo esto? El peligro de ser poseídos por lo que poseemos es una de las situaciones que identificó Jesús y que vio Jesús, que estaba muy viva en los fariseos. Y siempre nosotros estamos viendo estas confrontaciones, estas situaciones un poco y tanto difíciles con los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que pues hubo muchos señalamientos por parte de Cristo contra algunos fariseos. Hubo unas quejas muy grandes por parte de Cristo en cuanto a los fariseos. ¿Y quiénes eran estos fariseos? Porque a veces hablamos de ellos y pensamos que eran sacerdotes o qué tipo de personas eran. Déjame darte una breve introducción de quién eran los fariseos para que nosotros podamos ver la actitud que ellos tenían, las acciones que ellos tenían, su conducta que no le agradaba a Jesús, y por eso Jesús se la señalaba para que la cambiaban. Tengo aquí algo breve de los fariseos. Los fariseos también eran conocidos como los separados y eran una de las ramas procedentes del movimiento de los asídeos, que había renovado el espíritu de fe siglo y medio antes. Estos laicos, que no eran sacerdotes, estos laicos daban poca importancia al culto del templo y mucha, en cambio, a la práctica de la ley. Insistían en la responsabilidad del individuo, que se salva por sus propios méritos, bajo la justa mirada de Dios que recompensaba. Era el partido de los puros, según Mateo 16. Y muchos maestros de la ley pertenecían a ese partido, según Marcos capítulo 2. Ocupaban un lugar en el Sanedrín al lado de los saduceos. Y después de la tragedia del año 70, se convirtieron en los guías de la nación. Entonces excluían de la comunidad judía a los que se habían bautizado.
Es para que tengas una idea de quién eran los fariseos y por qué Cristo tiene este señalamiento hoy de el peligro de ser poseídos por lo que poseemos, que vio Cristo que era típico de estos fariseos. Nosotros debemos verlo como un ejemplo y llevar la enseñanza de Cristo para no caer en ello. Hay una incompatibilidad, hermanos y hermanas, es lo que destaca Cristo en este Evangelio de San Lucas capítulo 16. Hay una incompatibilidad entre el camino cristiano y el apego al dinero. Eso queda bien claro ahí y en toda la Sagrada Escritura. Y no es que estemos diciendo que es malo tener dinero o que es malo tener riquezas o que los ricos se van a condenar por tener dinero. No estamos hablando de eso. Esas son posiciones radicales, extremas, donde estamos evitando el sabio manejo, ¿verdad? La prudencia, el equilibrio que hay que tener, la astucia que nos pide Cristo, que hay que tener incluso con lo que es material o con lo que es el dinero. Los judíos en un principio, hermanos y hermanas, consideraban las riquezas y por eso es que vemos nosotros todo este dilema con los ricos. Los judíos consideraban al principio que las riquezas eran como una recompensa por parte de Dios a los que le eran fieles. Y por eso creían en esta prosperidad y se valían de tener dinero porque veían que había una recompensa por parte de Dios a los que le eran fieles. Y también a los que Dios conocía en el modo de actuar en este mundo. O sea que eran como que recompensados por estas dos situaciones. Había esa abundancia de dinero en ciertos grupos en el tiempo de Cristo y no se veía nada pues contrario a lo que la ley pudiera decir. Pero al pasar el tiempo, hermanos y hermanas, el dinero a menudo se convirtió en un privilegio, lamentablemente, de los incrédulos. Hubo un cambio. Eso de que era recompensa por parte de Dios y que los que conocen el modo de actuar en este mundo eran recompensados por Dios con dinero y con riquezas porque sabían poner las cosas en su sitio. Esto todo cambió y entonces se empieza a convertir el dinero cuando no se sabe manejar, cuando se transforma en un ídolo y cuando somos poseídos por él, ¿verdad? En aquel tiempo se convirtió en un privilegio de las personas que eran incrédulos. Y esto fue lo que notó Jesús. El tener dinero, hermanos y hermanas, se convirtió en tener la verdad. Y los fariseos creían que por tener dinero tenían la verdad. Y de esa tener la verdad entendían los fariseos que tenían la autorización por parte de Dios para juzgar y decidir en las cosas de Dios. Que estos también fueron puntos que señaló Cristo en la conducta de los fariseos. Esa autoridad que tenían, hermanos y hermanas, porque creían tener la verdad en base al dinero, porque el dinero era recompensa por parte de Dios, porque estaban obrando bien y era meritorio que lo tuvieran y venía por parte de Dios. Entonces ellos juzgaban, hermanos y hermanas, y decidían las cosas de Dios. Ese es uno de los peligros que nos está advirtiendo nuestro Señor Jesucristo. Cuando somos poseídos, hermanos y hermanas, por lo que poseemos materialmente, sea lo que sea, a veces envolvemos todo esto en que es una recompensa por parte de Dios, porque sabemos y conocemos cómo manejar las cosas del mundo y se nos entra en nuestra conducta un tipo de actitud de juzgar, porque nos sentimos autorizados, porque somos recompensados y premiados por parte de Dios por nuestros méritos y hasta decidimos sobre los asuntos de Dios. Y esto es bien peligroso. El resultado que vio Cristo en todo esto, hermanos y hermanas, es que el dinero posee a quien lo posee. Y este es el punto importante aquí, que lo he repetido varias veces, pero lo tenemos que tener en mente. No nos dejemos poseer, hermanos y hermanas, por lo que poseemos, sea lo que sea. Y vamos a pensar en que nosotros, hermanos y hermanas, en términos de dinero, en términos de riquezas, en términos de prosperidad, en términos de bienes materiales, de lo que poseemos, vamos a pensar por un momento si esto lo estamos manejando y administrando equitativamente como cristianos, a la luz de los mandatos evangélicos, con el auspicio y el favor de Dios. Porque de lo contrario estaríamos cayendo, hermanos y hermanas, en la actitud, en el comportamiento y en la administración mala que Jesucristo juzga como que no es digna de aquellos que creen en Dios o de los discípulos de Cristo o para nuestra propia espiritualidad. Piensa por un momento, si no es el dinero, puede ser algún bien material, un carro, una casa, una posesión, hermanos y hermanas, una propiedad.
porque muchas personas piensan que esto me da un grado superior, porque tengo lo que otros no tienen, porque esto me da un orgullo y los demás son como inferiores a mí, y por lo tanto su respeto hacia mí me hace verlos como débiles, a quienes yo puedo manejar, a quien yo les puedo decir lo que tienen que hacer, a quien yo puedo dar órdenes y hasta definir su vida y controlar su vida. Estos son los peligros que tenemos que evitar. Y a veces alguien, pues lamentablemente, hermanos y hermanas, con un carro nuevo y con un carro de marca y con un carro caro, como que se le suben los humos, ¿no? O con una casa o una propiedad en una urbanización exclusiva, con control de acceso, me hace pues superior a los demás. ¿No notas tú cómo ocurre el peligro de ser poseídos por lo que poseemos? Y es verdad, hermanos y hermanas, hay cosas materiales que nosotros nos las ganamos porque somos recompensados en el mundo. Hay cosas materiales que nos vienen por la suerte, ¿no? Como pegarnos en un premio de la lotería, ganarnos algo en algún sorteo, ¿verdad? Que sea algo extraordinario. A veces hemos heredado las riquezas, la fortuna, el dinero, la propiedad o hasta incluso la posesión, la posición que tenemos, la hemos heredado. En otros momentos hemos tenido cosas materiales o las tenemos y las poseemos porque nos hemos fajado con el sudor de la frente para ganárnosla. No hay ningún problema con nada de eso, hermanos y hermanas, y no saquemos de justa perspectiva lo que Dios está diciendo en la persona de Cristo. El peligro es cuando somos poseídos por aquello que poseemos. Y Cristo vio tanto, hermanos y hermanas, en su tiempo acerca de esto, que ese resultado que Cristo vio en aquellos fariseos, lamentablemente no quiere que sea parte de conductas del discipulado y de quien se acerca a Dios. ¿Por qué? Porque en ese sentido, cuando somos poseídos, hermanos y hermanas, por lo que poseemos, lamentablemente se nos olvidan los valores evangélicos. Eso en primer lugar. Podemos fallar en la humildad que necesitamos los cristianos, podemos fallar en el compromiso con la pobreza, porque también debemos de ser humildes y pobres, a pesar de tener mucho en la vida. Y así, hermanos y hermanas, darnos cuenta también de que cuando tenemos esa actitud en el mundo de ser poseídos por lo que poseemos, estamos sin darnos cuenta en la iglesia alejando a aquellos que vienen a buscar a Dios. Porque el que viene a buscar a Dios ve esa actitud de que los cristianos están siendo poseídos por lo que poseen, y esto, hermanos y hermanas, hace que la iglesia lamentablemente se vea despreciada por aquellos que están buscando de Dios, y todo eso hay que evitarlo de alguna forma. La advertencia de Cristo aquí es clara: no se puede servir a dos amos a la misma vez. No se puede servir a Dios y al dinero. Fíjate que es el extremo de ser poseído por lo que poseemos y convertirlo en un Dios, en un afán muy serio en nuestras vidas. Se termina amando a uno y se termina odiando al otro. Y lamentablemente en el caso de las posesiones sería odiando a Dios y amando lo que poseemos. Eso es otro de los peligros que quiere evitar Jesucristo en nuestras vidas, y nos habla acerca de ser astutos en esta sabia administración. Hay un salmo, hermanos y hermanas, el Salmo 49, que yo creo que nos ayuda a entender brevemente, ¿verdad?, el peligro de ser poseídos por lo que poseemos. El Salmo 49, cuando lo leemos con calma, no lo vamos a leer aquí en su totalidad, pero el Salmo 49 nos advierte no confiar en la fortuna. Eso dice, ¿no? Y recordar que la fortuna, el dinero y lo que poseemos de ninguna forma puede, hermanos y hermanas, sobornar a Dios. Porque hay un grave peligro de aquellos que entienden que tienen superioridad por lo que poseen ante los demás, de lamentablemente incluso sobornar a Dios. Tu riqueza, dice ese salmo, disfrútala aquí, en lo que puedas, con equilibrio, pero date cuenta que eres mortal y vas a morir. Y lamentablemente en muchos casos, cuando la herencia de lo que nos ha costado trabajar por aquello que poseemos cae en manos de un mal administrador, sea nuestro heredero, hijo, esposo, esposa, quien sea, puede ser malgastada en muy poco tiempo lo que a ti te costó trabajo
tener. Así que todo eso, hermanos y hermanas, aparece en el Salmo 49 y nos ayuda también como complemento para entender todo lo que Cristo nos está diciendo. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿qué tenemos que examinar de acuerdo a este evangelio? Y ya lo hemos visto prácticamente desde el peligro de ser poseídos por aquellas cosas materiales que poseemos. Examinar qué actitudes suscita el dinero en cada uno de nosotros como ser humano. ¿Qué actitud tengo yo cuando poseo, cuando recibo algo de enorme valor material, envuelto en riqueza, envuelto en dinero, envuelto en bienes materiales? ¿Qué tipo de actitud como cristiano tengo yo? Los deseos míos, cuando tengo algo de valor, de dinero que poseo, ¿de qué tratan? Las acciones que yo tengo, cambio yo de personalidad con los demás porque tengo más que los demás. Eso es lo que hay que evaluar. Los bienes, hermanos y hermanas, los recursos que tenemos nosotros, los talentos humanos se pueden transformar lamentablemente cuando todo esto de lo material que poseemos empieza a poseernos a nosotros en totalidad de personas. Todo lo que son los talentos, hermanos y hermanas, los recursos, lo que son los bienes humanos deben de ser puestos al servicio de los demás. Y lamentablemente el que cae en el peligro de ser poseído por lo que poseemos, lamentablemente se vuelve egoísta, nos recuerda la Escritura, y cae en ciertos abusos. Entonces va quedando atrás el compartir con los demás. El ser balanceados, justos, equitativos y solidarios. Cuando tenemos empatía y nos identificamos con los demás, va quedando atrás porque todo esto nos está poseyendo de una forma increíble. Velemos siempre, hermanos y hermanas, es lo que advierte Jesús también, que las condiciones de justicia y de verdad se den en el manejo de los bienes que tenemos, que no hay ninguna condenación por eso y no hay ningún reclamo de que no podamos tener dinero o de tener propiedades o de poseer. Aquí los principios, hermanos y hermanas, y las prioridades deben de estar en sintonía con el proyecto de Dios. Siempre míralo desde ese punto de vista y que ese parámetro, hermanos y hermanas, te ayude a equilibrar, sea lo que sea que poseemos nosotros, hermanos y hermanas, siempre debe estar en principio congruente, en prioridad y en sintonía con el proyecto de Dios. El proyecto de Dios es nuestro proyecto, el reino de los cielos y la salvación. Y evitemos por todo tipo de situación, hermanos y hermanas, todo tipo de clase de codicia. Por si algo cree Jesús que puede pasar cuando uno es poseído por lo que poseemos materialmente, es que caemos lamentablemente en la codicia. Porque aún cuando uno lo tenga todo, no son sus prioridades, hermanos y hermanas, y no son nuestras pertenencias los que nos dan la vida. Y eso hay que recordarlo. ¿Qué es lo que nos da la vida? Lo que poseemos, lo que tenemos en prioridad. Quien nos da la vida es el Señor. Y el Señor es equitativo y es justo con todo el mundo. Así que, hermanos y hermanas, ahí lo tenemos, el peligro de ser poseídos por lo que poseemos. Hoy Cristo nos ayuda a poner todo en una perspectiva justa, a ser astutos en la sabia administración de las cosas que nos hemos ganado o que hemos encontrado en el camino porque las hemos recibido por suerte. Así que vamos a orar al Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la Palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.